Presbiterianismo moderno y la destrucción del principio de pluralidad de los ancianos, por Božidar Marinov, en la voz de José Sáez. Presbiterianismo moderno y la destrucción del principio de pluralidad de los ancianos. Esa rica historia de iniciativa presbiteriana, participación y liderazgo en las batallas políticas y judiciales por la libertad y la justicia en Estados Unidos ha quedado oculta bajo varias generaciones de educación gubernamental de millones de escolares estadounidenses. Y aquellos presbiterianos que han reducido su adicción a las escuelas del gobierno, comenzó a estudiar la historia y a descubrir la verdad histórica sobre el presbiterianismo. El proceso de descubrimiento de esa verdad ha sido glorioso y doloroso. Glorioso porque hemos estado aprendiendo que el presbiterianismo ha sido un factor mucho más importante en la formación y la fundación de los Estados Unidos como nación política, comunidad económica e intelectual, etc., de lo que pensamos alguna vez. Hemos estado descubriendo cosas como las razones reales de la revolución, los sermones de los pastores presbiterianos en las 3 décadas anteriores a 1775. Hemos aprendido el nombre no oficial dado a la Revolución Americana por el rey Jorge, la rebelión presbiteriana, o las palabras del anuncio de Horace Walpole sobre el comienzo de las hostilidades. En los primeros 100 años de la existencia de los Estados Unidos, el presbiterianismo, tanto como cultura de la Iglesia como sistema teológico, fue el principal factor de formación del mundo comercial e intelectual de la joven república. Para bien o para mal, los presbiterianos estaban desproporcionadamente sobrerepresentados en ambos lados de la guerra entre los estados, y sus sistemas teológicos se usaron en ambos lados para la justificación de causas políticas. Los ministros presbiterianos se encontraban entre las principales voces contra la corrupción y la brutalidad policial en las primeras décadas del siglo XX. En el ámbito internacional, las misiones presbiterianas estadounidenses, junto con sus hermanos británicos, configuraron la política exterior de Estados Unidos mucho más hábil y exitosamente que su Departamento de Estado, ya sea en China, en la India, en el Imperio Otomano o en África. Los misioneros presbiterianos ejercieron influencia cultural muy por encima de sus pequeños números en el campo y por esto fueron los verdaderos representantes de la América cristiana y por lo tanto de América en general. Las iglesias presbiterianas dieron a los Estados Unidos muchos líderes empresariales y políticos, y durante un tiempo la guerra cultural entre el conservadurismo y el liberalismo fue solo un reflejo más amplio de los conflictos teológicos dentro de los círculos presbiterianos. No será exagerado decir que América fue fundada como una cultura presbiteriana. Y esa influencia se sintió durante varias generaciones después de la Revolución. Descubrir estos hechos y verdades históricas, sin embargo, ha sido tan doloroso como glorioso, porque al conocer el estado y el dominio cultural del presbiterianismo en la fundación de los Estados Unidos, no podemos evitar compararlo con la presente condición y la presencia cultural del presbiterianismo. No es necesario explicarlo aún más. Los hechos están claros ante nuestros ojos y no están a favor del presbiterianismo moderno. Si alguna vez hubo un ejemplo de sal arrojada y pisoteada por los hombres, es el presbiterianismo de los Estados Unidos. Claramente en algún momento perdió su sabor y la realización de esto es dolorosa para aquellos de nosotros que sabemos lo que era su sabor antes. Pero por el lado positivo, nos obliga a pensar en una respuesta a la pregunta: ¿qué pasó para que el presbiterianismo estadounidense pierda su sabor?
La respuesta dada hoy por muchos ministros presbiterianos conservadores siempre echa la culpa a algo más que a estos mismos ministros. ¿Es el mundo el que es un mundo caído? ¿O es que la historia nunca es predecible por el hombre y por lo tanto todo lo que ha sucedido o está sucediendo es parte de la voluntad inescrutable de Dios? No hay nada que podamos hacer al respecto. ¿O es el entretenimiento lo que hace que la gente no esté dispuesta a escuchar largos sermones aburridos sobre temas irrelevantes, etcétera? Pero la respuesta que da la Biblia es que es el liderazgo de la Iglesia el que tiene la responsabilidad principal y por lo tanto debemos buscar las razones del declive en el mismo liderazgo y en sus enseñanzas y prácticas. Estoy lejos de la idea de que solo hay un factor principal. Hay muchos factores que llevaron a esa pérdida de sabor que relegó el presbiterianismo moderno a la periferia de la sociedad estadounidense. El abandono de la teoría dejó al presbiterianismo incapaz de hablar sobre cuestiones de justicia y rectitud en la sociedad. El abandono de la teología del pacto no le permitió construir una visión coherente de la historia que diera a sus adherentes la capacidad de discernir los tiempos. El abandono del postmilenialismo lo privó de la esperanza para el futuro en la historia, haciendo que cualquier esfuerzo cultural sea inútil. Cesación y el abandono de los puntos de vista carismáticos, así como la condena de las prácticas carismáticas de los presbiterianos antes de la década de 1850, cuando el racionalismo de la Ilustración se convirtió en el paradigma intelectual dominante en el presbiterianismo. Destruyó el concepto de liderazgo espiritual, dejando el movimiento completamente dependiente de la gestión de un burócrata, dándonos así uno de los ejemplos prácticos más claros de la rutinización de carisma de Max Weber. Todos estos factores contribuyeron al declive del presbiterianismo desde su pináculo de dominio cultural e influencia a la periferia de la cultura estadounidense, y que en el curso de unos pocos más, una generación. Además, un factor más, un factor del que nadie habla, tal vez porque la mayoría de los ministros y creyentes ordinarios no lo saben. De hecho, casi cualquier anciano presbiteriano en los Estados Unidos que pregunte al respecto responderá que de todas las características del presbiterianismo original, este nunca ha sido abandonado y todavía está en funcionamiento en la iglesia presbiteriana de hoy, la pluralidad de los ancianos. Pero la realidad es diferente y mi tesis en este artículo es que, contrariamente a la percepción común, el principio de pluralidad de ancianos no solo ha sido abandonado en el presbiterianismo moderno, sino que ha sido activamente destruido teológicamente, legislativamente y en la práctica. Solo queda un cascarón vacío. Esta destrucción de este principio ha contribuido a la desaparición del presbiterianismo tanto como a cualquiera de los otros factores mencionados anteriormente. El primer punto se titula La naturaleza y la importancia de la pluralidad de los ancianos. El principio de pluralidad de ancianos es simple. Ninguna iglesia local debe ser gobernada por una sola persona y ninguna iglesia local debe estar sin gobierno, o tiene su gobierno tan idéntico a la congregación misma que prácticamente no tiene gobierno. La tiranía de la mafia democrática es rechazada. Una iglesia tiene que tener un gobierno de ancianos, que sea un cuerpo distinto, capaz de tomar decisiones autorizadas sobre los asuntos de la iglesia y capaz de bloquear las iniciativas de la congregación que sean dañinas a la iglesia o a miembros individuales de la iglesia. La tiranía del gobierno autoritario también es rechazada. A ningún hombre se le debe permitir tener tanta autoridad como para nunca rendir cuentas a ningún otro hombre en la congregación.
no hay un derecho divino. En el gobierno de la Iglesia, y por lo tanto cualquier medida de autoridad sobre los hombres debe equilibrarse con una medida igual de responsabilidad y responsabilidad ante los hombres. Entonces la Iglesia debe ser gobernada por un cuerpo de ancianos, tradicionalmente llamado la sesión. En la sesión, cada anciano tiene, o se supone que tiene, la misma autoridad para cada otro anciano, y también la misma autoridad para cualquier combinación de otros ancianos. Pero el principio no se detiene allí. La sesión en sí debe ser responsable como un cuerpo, ya sea para un cuerpo mayor de las sesiones de varias iglesias, llamado un presbiterio en el presbiterianismo, o para la congregación como un cuerpo distinto a la sesión, congregacionalismo. Un estudio más detallado sobre las bases bíblicas para el principio de pluralidad de ancianos está más allá del alcance de este artículo, y no es necesario. El principio no es algo nuevo para defender, ha sido la base misma de la política de la Iglesia presbiteriana durante 400 años. Se ha reconocido como un principio bíblico válido incluso entre aquellas iglesias en la familia reformada que son formalmente episcopales o congregacionales en su organización, así como también en la mayoría de las iglesias bautistas reformadas. Es comúnmente reconocido entre los cristianos reformados que concentrar el poder en las manos de un individuo o institución es, en última instancia, un reclamo de la divinidad, como lo demuestra claramente la historia de la Iglesia de Roma. Por lo tanto, un cuerpo de iglesia local debe ser gobernado por una pluralidad de ancianos. Es esta política presbiteriana, tal como se desarrolló en el siglo XVIII, que se convirtió en el ejemplo práctico para varias generaciones de estadounidenses en el ámbito de la política y del gobierno civil, mientras que en la teoría muchos de los padres fundadores buscaron inspiración en Grecia y Roma por sus principios republicanos. En la práctica, la mayoría de la población en las colonias aprendió el principio republicano en sus iglesias, de sus ministros de la iglesia, y se practicó en sus congregaciones locales. Por lo tanto, aunque la gran mayoría de los presbiterianos modernos ignoran su propia historia o son antinomianos, rechazan rotundamente la relación entre las creencias y la práctica en la iglesia y la estructura política y social de la nación. El principio presbiteriano de pluralidad de ancianos jugó un papel importante en la formación del sistema político estadounidense y jugará un papel importante en la resistencia moderna a la tiranía política y el socialismo en el futuro. Avancemos con el segundo punto, el golpe oligárquico del presbiterianismo moderno. Como bueno y beneficioso es el principio de pluralidad de ancianos, puede ser abusado, como cualquier otro principio bueno y beneficioso del gobierno. Algunos principios de gobierno admitidos son deficientes por su propia naturaleza, pero con mayor frecuencia se abusa de un principio de gobierno porque la mayoría de quienes afirman cumplirlo han perdido su conocimiento y comprensión del significado real y el propósito del principio. Esta ignorancia y falta de comprensión son luego utilizados por políticos astutos, en este caso políticos de la Iglesia, que encuentran forma de instituir una forma legal externa del principio, mientras que al mismo tiempo destruyen su significado y propósito ético interno. Lo que debería ser obvio sobre el principio de pluralidad de ancianos es que para que el principio sea operacional se requiere varias condiciones para estar presente. Primero, requiere que la sesión no se iguale ni se confunda con la iglesia local. Cuando teórica, legal y prácticamente, la sesión de una iglesia se considera como la iglesia misma. La congregación se convierte en un simple cliente de la sesión que no tiene voz en el gobierno de la iglesia.
En ese caso, se descarta el concepto mismo de abuso de poder, porque el abuso de poder presupone ciertos derechos para la persona abusada, y aquellos que simplemente son clientes de una organización no tienen ningún derecho, excepto la opción entre quedarse y llevar su negocio a otra parte. Los controles y equilibrios mutuos entre los ancianos, entonces, se vuelven inútiles cuando se trata de abuso de poder, porque el único conflicto legítimamente definido no es entre los que gobiernan y los que son gobernados, sino solo entre los mismos gobernantes. Si la Iglesia como un cuerpo se diferencia legalmente de la sesión como un cuerpo, y si la Iglesia es la institución primaria y fundamental de la fe cristiana, esto significará que la sesión como un cuerpo tendrá que estar bajo ciertas reglas de responsabilidad en respecto a la Iglesia local en sí. De lo contrario, si la sesión no es responsable ante la Iglesia, entonces la sesión es la verdadera institución fundamental y la Iglesia es solo un auxiliar que proporciona material humano para que la sesión gobierne. Después de todo, la función pretendida de una sesión de ministrar o servir, y un servidor siempre debe rendir cuenta a aquel a quien sirve. Una sesión no puede ser libre de responsabilidad ante la Iglesia a la que ministra, y su rendición de cuentas debe incluir toda la gama de sanciones que un cuerpo de la Iglesia puede administrar legítimamente, excomunión de la sesión en sí. Sin tal responsabilidad, ningún control y equilibrio interno dentro de la sesión puede tener ningún significado, porque un anciano que decida ejercer su derecho a controles y equilibrios no tendrá bases institucionales para hacer efectiva su oposición. Para hacerlo simple, la responsabilidad de una sesión debe coincidir con el privilegio y el poder de una sesión. Si una sesión tiene privilegio ejecutivo sobre la Iglesia como colectivo, también debe estar bajo la responsabilidad ejecutiva como colectivo. Debe haber reglas legales para iniciar un pleito contra una sesión. Y debe haber reglas legales para excomulgar una sesión por sus decisiones, si se determina que son perjudiciales para la Iglesia. Sin ese equilibrio entre el privilegio y la responsabilidad, no hay controles y equilibrios reales, y no hay protección contra el abuso. En segundo lugar, los ancianos deben ser todos individuos independientes de donaciones y llamadas individuales, fuertemente investidos en sus propios llamamientos individuales bajo Dios, y menos invertidos en la sesión misma como colectivo. Un anciano cuya autoridad descansa enteramente en su posición oficial como anciano, y no en ningún don o ministerio que tenga para la Iglesia. Independientemente de la oficina de su Iglesia, será demasiado débil para oponerse a la sesión en su mayoría. Pablo se opuso al apóstol no menos influyente que Pedro, en Gálatas 2, 11 al 21. En su maltrato a los creyentes gentiles, un individuo se oponía a toda la congregación, incluso a su propio compañero de trabajo Bernabé, en el versículo 13, criticando duramente a Pedro, en presencia de todos. Obviamente reprende a los hombres de autoridad, no está sujeto al orden en Mateo 18 del 15 al 18. El coraje de Pablo para enfrentarse solo a la mayoría de los ancianos en la Iglesia obviamente vino de la autoridad de su ministerio especial en la Iglesia, como se relata en la primera mitad del mismo capítulo en Gálatas. Un hombre de un ministerio menor o de una posición promedio en la Iglesia carecería del peso para presentarse ante el propio Pedro y reprenderlo en presencia de todos. Para que el principio de controles y equilibrios funcione, los ancianos deben ser independientes de la sesión en lo que respecta a su autoridad. Esto, por supuesto, no significa que un hombre sin un ministerio de la Iglesia reconocible
debe considerarse menos que un hombre con uno. El problema aquí es en la sabiduría de colocar a estos hombres en una posición de poder legal, cuando carecen de autoridad real. De hecho, es una creencia moderna que la ordenación confiere autoridad. La verdad es que no, solo concede poder legal a la persona ordenada, o, si queremos llamarlo autoridad, sería en un sentido muy restringido de la palabra. Autoridad real, la capacidad de liderar, para influir en los hombres y sus decisiones, para dar una visión y un propósito a las personas y organizaciones. No proviene de una ceremonia, sino del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como es obvio a partir de múltiples ejemplos en las Escrituras, rara vez honra las ceremonias humanas y otorga autoridad muy a menudo en oposición a ellas. Todos hemos visto el tipo de ancianos en las iglesias presbiterianas, y no solo presbiterianas, que técnicamente cumplen con los requisitos mínimos de 1 Timoteo 3 y Tito 1. Pero son mediocres con respecto a su lugar y ministerio en la iglesia. También hemos visto hombres de verdadera autoridad que son fuente de liderazgo e inspiración para muchos en las iglesias, que no tienen un poder legal formal en la iglesia. Entre los dos grupos son aquellos con autoridad real los que mueven a la iglesia y la defienden contra los ancianos tiránicos, no aquellos con poder puramente legal sin autoridad. Aquellos cuya oposición descansa solo en el poder legal se convierte en los burócratas perfectos, estancados y obedientes con la mayoría, pero nunca activos y guiando a otro a expandir el reino de Dios. Es por esta razón que Pablo legitimó su ministerio no por la ordenación inicial que recibió en Antioquía, sino por el obvio don que tenía como apóstol de Cristo y las obras poderosas que hizo a través del Espíritu Santo. Y cuando aconsejó a Timoteo, lo amonestó para que usara y reavivara el regalo que le había dado por profecía, allí en 1 Timoteo 4:14 y 2 Timoteo 1:6. Obviamente la verdadera autoridad de Timoteo no estaba basada en el mero ritual de imposición de manos, pero sí en el regalo y en la profecía. Sin la autoridad real, ningún hombre puede mantenerse firme solo contra la mayoría, como Pablo se levantó frente a Pedro y al concilio en Jerusalén. En el tercer lugar, se debe prohibir que la sesión tome decisiones por mayoría simple en todos los casos, o más precisamente, el veto individual debe incorporarse en sus reglas, así como la inmunidad legal como protección para un anciano disidente contra la venganza de la mayoría. En otras palabras, un anciano disidente debe tener el poder legal para bloquear la decisión de una sesión en los casos en que sea necesaria para la protección de la libertad cristiana y para bloquear la tiranía en la Iglesia. Al igual que en la descripción de San Agustín de la Trinidad, ninguna persona es mayor que otra y no hay dos personas juntas mayores que la tercera. Una sesión no debe permitir una combinación de anciano mayor que un solo anciano en las decisiones de la sesión. Es un error moderno en las iglesias presbiterianas que la pluralidad de ancianos signifique decisiones por mayoría. Esta es la herejía de la democracia, no es una pluralidad de ancianos. En la Biblia, en casi todos los casos, las decisiones por mayoría fueron las decisiones equivocadas. Y Dios siempre ha trabajado a través de las minorías, o más a menudo a través de disidentes individuales contra la multitud. Basado en el ejemplo bíblico, es probable que incluso entre la gente del pacto, la decisión de la mayoría sea incorrecta. Y solo es de esperar, dado el hecho de que especialmente en las iglesias modernas, donde la mayoría de los ancianos son hombres comunes, sin autoridad real y liderazgo, y solo con poder legal, tales ancianos tenderán a querer asociarse con el grupo más poderoso, la mayoría. Si bien esto puede sonar demasiado crítico para los hombres a quienes todos a su alrededor perciben como buenos y no deliberadamente malvados, no olvidemos el ejemplo de Pedro, en el que simplemente se fue con la multitud en lugar de con el Señor, Gálatas 2. Se puede esperar fácilmente que a los hombres de menor estatura que Pedro cometan el mismo pecado,
y en ausencia en un inspirado Pablo, los reprenda públicamente, o en el caso en que tal Pablo sea proscrito o bloqueado para reprenderlos por decisión mayoritaria, continuar cayendo cada vez más profundamente en él. Una mentalidad de pandillas se desarrolla e incluso nutre en las sesiones de las iglesias presbiterianas, una mentalidad que tiende a recompensar la conformidad y la aquiescencia con el pecado y el abuso, y que castiga la disidencia de principios y la oposición individual. La pluralidad de los ancianos, por lo tanto, no consiste en la decisión de la mayoría, sino en el veto individual. Solo cuando un anciano disidente está facultado legalmente para bloquear decisiones perjudiciales, no importa cuán numerosa sea la mayoría en su contra, y solo cuando ese anciano está legalmente protegido contra la venganza por el resto de la sesión, existe una verdadera pluralidad de ancianos. Estos tres, primero, rendición de cuenta y responsabilidad por una sesión que coincidan con el privilegio ejecutivo de la sesión en la iglesia. 2. Ministerio individual, independencia para cada anciano apoyando su autoridad personal para enfrentar la oposición. 3. El principio legal del individuo, el veto, y la protección legal para los ancianos disidentes y para los no disidentes de buena posición moral, deben incorporarse a las reglas legales y la práctica real de cualquier sesión presbiteriana que pretenda obedecer el principio de pluralidad de ancianos. Sin ninguno de estos tres, el principio se ve comprometido y el resultado final es la tiranía y el abuso, incluso si en el que la superficie se conserva un aprecio superficial de pluralidad. Desafortunadamente, el presbiterianismo moderno carece de estos tres. Primero, no hay reglas para la rendición de cuentas de una sesión en ninguna de las principales denominaciones presbiterianas en los Estados Unidos. De hecho, como veremos más adelante, algunos de ellos identifican a una iglesia con su sesión hasta el punto de que cuando una sesión se disuelve o excluye de la denominación, la iglesia también se disuelve y se excluye. No hay regla para la responsabilidad de una sesión con respecto a su iglesia. No hay responsabilidad de una sesión como colectivo para equilibrar el poder ejecutivo de la sesión como colectivo. Segundo, no existe ni una teología ni una ideología práctica para ordenar a las personas adecuadas para que sean ancianos. Las sesiones de la iglesia a menudo se parecen a las oficinas del gobierno, burócratas sin rostro, cuya única autoridad es su posición oficial de poder institucional. La mayoría de esos ancianos no tienen ningún servicio identificable para la iglesia fuera de la sesión. No hay reglas especiales identificables, nada que deje la huella de un individuo por separado de su poder burocrático. De hecho, en todo caso, el presbiterianismo moderno parece estar ansioso por excluir a los alborotadores de su sistema de gobierno, olvidando que son los que son tildados de alborotadores los que hacen avanzar a la iglesia. Tercero, no hay protección legal para aquellos de la etiqueta alborotadores que son ordenados para el cargo. Por el contrario, un anciano individual que asume el riesgo de oponerse a la mayoría y trabaja para bloquear sus decisiones perjudiciales está legalmente abierto a todo tipo de venganza. De manera inversa, la sesión, ese anciano no tiene poder legal para afectar las decisiones de una sesión de ninguna manera posible, porque las reglas de la mayoría usted sabe, pero él es vulnerable a demanda y venganza legal por el resto de la sesión, y no tiene derecho a ningún apoyo de la misma congregación cuya libertad y derecho intenta preservar. Porque en el presbiterianismo moderno, los tribunales eclesiásticos están completamente controlados por ancianos ordenados, sin ningún poder otorgado a los no ancianos. En resumen, de ser un modelo para el republicanismo,
El presbiterianismo moderno ha degenerado en una oligarquía preestocrática, donde el principio de pluralidad de anciano es reemplazado por el principio de singularidad de la sesión. Y cualquier individuo anciano, y no mayores por igual, están bajo el peligro de enfrentar acciones legales en la sesión si se atreven a interponerse en su camino. No es de extrañar entonces que el presbiterianismo en los Estados Unidos haya perdido gran parte de su influencia cultural. En un siglo pasó de ser la cosmovisión dominante en la nación a un grupo religioso periférico, estancado, que ni siquiera aparece en las noticias. Tan atascado que los abusos de la iglesia presbiteriana dan por sentado y sin oposición el abuso de poder y la corrupción dentro de él. Y tan periférico que los medios liberales, naturalmente ansiosos por detectar y publicitar los escándalos en las iglesias, ni siquiera se molesta en escudriñar las iglesias presbiterianas. La disciplina de la iglesia rara vez se trata de pecados reales. La mayor parte consiste en acciones punitivas, reaccionarias contra los ancianos y los miembros de la iglesia que se atreven a desafiar las sesiones sobre enseñanza o decisiones. Un antiguo miembro de la PCA me confió hace varios años que una parte importante de los casos de disciplina en su denominación tienen que ver con la falta de respeto a la autoridad, que es simplemente una forma de describir cualquier tipo de disidencia, legítima e ilegítima. Los casos de fornicación, dijo, casi siempre se dejan solos, especialmente cuando se trata de parientes de los ancianos. Los ancianos disidentes tampoco están seguros. Personalmente he sido testigo de al menos 2 casos en los que un anciano que se atrevió a soportar la sesión fue enmarcado por infracciones triviales o imaginarias y obligado a renunciar a su puesto de anciano. Un caso similar en la OPC recientemente vio a un anciano conocido por su posición en contra de la mayoría en la sesión llevada a la corte de la iglesia por algo que su esposa no había hecho debido a su enfermedad crónica. No estoy inventando esto, es un caso real. Mientras escribo este artículo, se está desarrollando un escándalo en otra denominación alrededor de una celebridad reformada, donde en un caso de abuso de una menor de edad por un hombre en la iglesia, el padre de la niña fue amenazado con la excomunión por atreverse a criticar a los ancianos por su falta de actuar del lado de la justicia. En otro caso, un miembro del comité misionero de una iglesia presbiteriana local se vio obligado a renunciar después de oponerse a que la iglesia participara en un ministerio de caridad en las que las organizaciones abiertamente ocultas tienen el poder de gobernar. En otro caso reciente, un pastor de larga data, predicador, teólogo y activista político de obsequio profético incuestionable a la iglesia, fue expulsado de su iglesia por la mayoría en la sesión. Todos ellos hombres mediocres y sin prestigio y sin un ministerio reconocible en la iglesia. Su pecado fue su defensa de la libertad cristiana de una familia en su iglesia contra una decisión tiránica de la sesión. Y los ejemplos se pueden multiplicar. Si todos estos escándalos se hicieran públicos, la administración de Obama parecería un pálido aficionado en comparación con la corrupción, la tiranía y la falta de responsabilidad en las iglesias presbiterianas. En todo esto, los disidentes no tienen ningún recurso contra las sesiones. Las sesiones siempre cierran sus filas y declaran al disidente enemigo. La mentalidad de pandillas es especialmente fuerte en los círculos presbiterianos, sin la posibilidad legal de defenderse contra una sesión. Los disidentes solo tienen una opción: abandonar la iglesia. Pero incluso allí siguen siendo blanco de la venganza de la sesión. El reclamo de algunos ancianos presbiterianos modernos es que la membresía de una iglesia local es un voto de lealtad a la iglesia local.
no al cuerpo universal de Cristo, y por lo tanto, dejar una iglesia local debe hacerse solo con el permiso de los ancianos, con la absolución del voto. Tan asombroso como es que tal práctica incluso se puede permitir en las iglesias reformadas. Incluso en la misma denominación, el principio de la mafia ha sido adoptado por el presbiterianismo moderno y ha sido diseñado para satisfacer sus necesidades, desde nadie sale vivo de aquí hasta nadie sale de aquí con buena reputación. Te quedas o te presentas o destruiremos tu reputación. Siguiente punto. Colectivismo codificado en los libros de derecho. A lo largo de los años he planteado este problema con una cantidad de amigos que son miembros o incluso ancianos de una u otra denominación presbiteriana, PSA, OPC, CRS y algunas denominaciones más pequeñas. En algunos casos ven el problema y no tienen una solución para él. La mayoría de las veces, mis corresponsales intentan justificar el sistema declarando que lo que veo son algunas manzanas podridas. Pero legalmente su denominación tiene sus reglas y reglamentos que tratan el tema. Luego me dirigen al libro de orden de la iglesia de su denominación para encontrar la solución legal al problema. Pero un examen detallado a los libros de orden de la iglesia de cualquier denominación presbiteriana en los Estados Unidos muestra que no solo no existe una solución legal, sino que las reglas legales, de hecho, codifican el gobierno oligárquico y el colectivismo legal, y hacen que sea muy difícil para los disidentes individuales, desde dentro una denominación o una iglesia específica, para bloquear la tiranía o proteger la libertad cristiana. Tomemos, por ejemplo, el libro de la Orden de la Iglesia Presbiteriana en América, PCA. La primera cosa obvia en él sobre el poder eclesiástico es que el anciano individual es despojado del poder para gobernar, y este poder se le otorga a un colectivo. Esto se dice específicamente en el primer capítulo del BCO 1-5. La jurisdicción eclesiástica no es un poder múltiple, sino un poder conjunto que ejercerán los presbiterianos en los tribunales. El mismo principio se repite en el capítulo 4-3. Dice: su jurisdicción, al ser un poder conjunto, se presenta en la sesión de la iglesia, que consiste en su pastor, pastores, su pastor asociado y sus ancianos gobernantes. Los capítulos sobre el gobierno de la iglesia no dan ninguna información sobre lo que puede significar ese poder conjunto. Si significa decisiones por consentimiento unánime o decisiones por mayoría de votos. La clave sobre lo que esto significa proviene del capítulo 45. Disidentes, protestas y objeciones, donde los puntos 45-2 y 45-3 describen los disidentes y las protestas como acciones disponibles para la minoría en la sesión o cualquier otro tribunal, cuando es insatisfecho con una decisión particular de la mayoría. Por lo tanto, aparentemente la PCA espera que su sesión de la iglesia tome sus decisiones por mayoría de votos. No está claro qué justificación bíblica hay para esta práctica. Para nuestra era democrática parece evidente, pero ciertamente no está aprobado en la Biblia. Si bien la Biblia sí describe las decisiones por mayoría de voto, en ninguno de estos casos la decisión está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ver, por ejemplo, la gente versus Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 8. Los 10 espías contra José y Caleb en Números 14. Los profetas de la Cortes versus Micaías, en el primer libro de Reyes 22, capítulo 22. Pablo contra Pedro y toda la iglesia en Antioquía, en Gálatas 2. Por otro lado, hay ejemplo de que el Espíritu Santo se puso del lado de un cuerpo gobernante cuando todos en ese cuerpo es de la misma mente. Véase por ejemplo Hechos 15. O el requisito de ejecuciones públicas en la ley para que participe toda la comunidad, por ejemplo Números 15:35.
Si la evidencia bíblica sobre el tema de la acción colectiva tiene algún significado, es que Dios lo apoya cuando es una decisión unánime, pero se opone a la mayoría al lado de la minoría cuando hay disentimiento. ¿Por qué? La PCA ha decidido que imponer la voluntad de la mayoría sobre la minoría es un principio bíblico que es un misterio para mí, y el BCO no proporciona referencia bíblica para tal práctica. Lo que es aún peor, la práctica efectivamente prohíbe a cualquier anciano disidente ejercitar su autoridad. Es para todos los propósitos prácticos una rendición de la autoridad de los ancianos individuales a la voluntad colectiva de la mayoría. No es una regla por pluralidad de ancianos, sino por singularidad de la sesión. Si bien en teoría el gobierno de la Iglesia debería estar en manos de los ancianos como individuos, en la práctica se les quita y se les da un colectivo. Un anciano solo llega a gobernar efectivamente si está de acuerdo con la mayoría. En la minoría está legalmente prohibido ejercer su prerrogativa. Es el colectivo de la sesión el que gobierna. Y sin embargo, con tanto poder investido en el colectivo de la sesión, el BCO no proporciona un solo párrafo en el que el poder de la sesión como cuerpo se corresponda con cualquier responsabilidad o responsabilidad de la sesión como un cuerpo. La pena máxima en una sesión es revocar sus decisiones recurriendo a un tribunal superior. Le hace ahí en el 42-9. En el BCO, el libro de orden de la Iglesia no permite la posibilidad de que ninguna decisión colectiva por la mayoría de una sesión pueda ser tan flagrante como un delito en sí mismo como para merecer más que una revocación, sino una censura real o incluso una acción judicial contra la misma sesión. Y que a pesar de que el mismo BCO enumera los casos en los que se puede interponer una apelación, algunos de los cuales pueden indicar claramente malicia o pura maldad por parte de la sesión. 42-3 dice, los motivos de apelación son los siguientes. Cualquier irregularidad en los procedimientos del tribunal inferior, negativa de indulgencia razonable a una parte en juicio, recibir de manera inapropiada o rechazar recibir la evidencia adecuada, apresurarse o tomar una decisión antes de que se tome todo el testimonio, manifestación de prejuicio en el caso y error o injusticia en el juicio y la censura. En resumen, si la mayoría de los ancianos en una sesión conspiran para cometer una injusticia, la peor responsabilidad que experimentarán es que sus decisiones sean revocadas por un tribunal superior. No hay repercusiones en contra de ellos como una sesión. Y aunque se despoja al anciano individual de su poder para gobernar, y este poder se le otorga a la sesión, se enfrenta a una responsabilidad y responsabilidades mucho mayores que las de la sesión. Él es responsable de todas las censuras, como cualquier otro individuo en la Iglesia, más la destitución, en el capítulo 30. Hay un capítulo especial sobre las reglas para los casos judiciales contra un anciano individual. Curiosamente, aunque la elección de anciano es una prerrogativa de la congregación, capítulo 24, si un anciano es destituido por una decisión de la sesión, la congregación no tiene poder para exigir su reinstalación. Solo puede volver a elegirlo después de la sesión que le quitó la censura. Por lo tanto, en los casos en que la mayoría de la sesión actúa consistentemente contra la congregación para eliminar a los ancianos que se oponen a la tiranía, la congregación tiene muy poco poder para protegerse contra una sesión que se ha salido de control. Esto significa que si un anciano disidente que se interpone para proteger a la congregación de la injusticia es acusado falsamente, lo máximo que puede esperar es una revocación de la decisión de su sesión por un tribunal superior, y eso solo después de un largo y laborioso proceso. Sus acusadores falsos no enfrentarán desafíos de responsabilidad por sus acciones falsas.
Los jueces injustos en la sesión no enfrentarán desafíos de responsabilidad por su injusticia. Podrán volver a intentarlo con otra acusación falsa o otro proceso injusto, hasta que tenga una mayoría favorable en un tribunal superior que rectifique su decisión. Por lo tanto, las reglas legales de la PCA no son exactamente el entorno donde se practica la pluralidad de ancianos ni donde se protege la libertad cristiana. ¿Qué pasa con la Comunidad de Iglesias Evangélicas Reformada? CREC. Teóricamente, la Constitución de CREC reconoce la posibilidad de una ascensión de iglesia cometiendo pecado como un cuerpo. La Constitución y los estatutos del CREC, artículo 4, letra D, 4, dan las siguientes razones legales para una queja contra una sesión de la iglesia local. Leemos. Una queja en contra de la sesión de una iglesia local puede ser llevada a un tribunal por encima del nivel local solo bajo las siguientes circunstancias. Cuando la sesión de ancianos es acusada de participar o tolerar la deshonestidad grave en la suscripción o los estándares doctrinales o constitucionales de la iglesia local, o cuando la sesión de ancianos es acusada de mala conducta grave. Esto parece un buen comienzo para forzar un poco la responsabilidad en las sesiones de la iglesia, pero solo hasta que uno se dé cuenta de que la constitución del CREC no reconoce una posición legal de una congregación separada de su sesión, lo que significa que cualquier sanción contra una sesión de la iglesia local es por defecto una sanción contra la iglesia local como un todo, incluso cuando el pecado, la injusticia o la mala conducta de la sesión fueron cometidos contra su propia congregación. La Constitución y los estatutos no mencionan ninguna sanción específica contra una sesión de ancianos, aunque las razones enumeradas para la queja justifiquen la excomunión de la sesión como un todo en los casos más atroces, donde la sesión no se arrepiente. Una sesión como un cuerpo está a salvo de las repercusiones, siempre que actúen colectivamente como un cuerpo. En el peor de los casos, una sesión puede sancionarse mediante la eliminación de toda la congregación de la denominación. Por absurdo que parezca, en realidad se sugiere directamente como una posibilidad en la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 2, letra F, al hablar de un examen de anciano, la Constitución permite la posibilidad de que la sesión actúe imprudentemente contraria al consejo del presbiterio y que el presbiterio pueda necesitar avanzar en contra de la sesión. Dice, el presbiterio puede o no recomendar su ordenación a la sesión de la congregación local. La sesión local no está vinculada judicialmente por la recomendación del presbiterio. Si una sesión local no cumple con la recomendación del presbiterio, entonces el presbiterio puede o no iniciar procedimientos de acuerdo con el artículo 4 de número 5. Artículo 4 de número 5 específicamente castiga a la congregación por las acciones de los ancianos. Las decisiones de la asamblea con respecto a la congregación local tienen autoridad espiritual si los ancianos de una congregación en particular optan por rechazar las instrucciones de la iglesia en general. La congregación puede hacerlo sin privación de la propiedad. Sin embargo, si su desprecio por el consejo piadoso es particularmente atroz, la congregación puede ser eliminada de la membresía en el CREC, de acuerdo con el procedimiento constitucional. En resumen, si un miembro de la congregación o toda la congregación presenta una queja contra su propia sesión como un cuerpo por ofensa excomulgable, el presbiterio no tiene un mandato legal ni ningún fundamento legal para exigir la rendición de cuenta de la sesión o para excomulgar la sesión como un cuerpo.
En la sanción más severa disponible, las víctimas sufren con los perpetradores al ser retirados de la confraternidad. Por lo tanto, siempre que una sesión local que ha sido en contra de su propia congregación cierre su fila y actúe conjuntamente para que ningún anciano individual pueda comparecer ante el tribunal por sus acciones y decisiones individuales. Una queja de un miembro de la congregación es altamente improbable, porque en el peor de los casos toda la congregación es castigada por las acciones de la sesión. Al mismo tiempo, cualquier anciano, disidente o miembro de la congregación que se atreva a levantarse en contra de la sesión sigue siendo responsable a nivel local y puede revertir una decisión de la sesión solo después de una apelación, e incluso allí la Constitución establece ciertos límites a las apelaciones. Para comparar, no hay límite establecido en la jurisdicción y el poder de la sesión local. Por lo tanto, la Constitución del CRS es otro ejemplo del colectivismo judicial. Los ancianos individuales no tienen un poder real en la Iglesia, pero son responsables como cualquier otra persona. Las sesiones, por otro lado, tienen todo el poder en la Iglesia local, pero no enfrentan responsabilidades. Si bien la Constitución hace referencia al principio de pluralidad de anciano en el artículo 2, letra C, en realidad rechaza el principio y alienta a la singularidad de la sesión. Miremos el libro de la Orden de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, OPC. Para mi sorpresa y en contra de mis expectativas iniciales, cuando comencé este estudio, el OPC estaba mucho más cerca del ideal de la pluralidad de anciano que las otras denominaciones presbiterianas. Si bien en términos del tema principal, el veto individual versus el dictado de la mayoría, el OPC no difiere demasiado, tiene un enfoque mucho mayor en otros dos puntos que son cruciales para el funcionamiento práctico del principio. Primero, el OPC tiene un enfoque muy claro en los dones individuales y el ejercicio de los ancianos. El capítulo 27 de BCO, Desinversión de la oficina, reconociendo brevemente que un anciano puede ser despedido de su cargo por una ofensa en doctrina o vida. Continúa mencionando la falta de dones y la falta de ejercicio de los dones como una razón para desinvertir. Número 3, letra A. Un presbiterio debería considerar despojar a un ministro de su oficina sin censura si, dice punto 1, no busca activamente un cargo ministerial a menos que sea temporalmente por razones de salud, o, punto 2, les parece al presbiterio durante un periodo de tiempo normalmente no superior a 2 años que no es llamado a servicio ministerial porque no posee los dones necesarios para el ministerio evangélico o falla en realizar adecuadamente el trabajo del ministerio por falta de los dones necesarios. Además, el siguiente punto ejerce presión adicional sobre los ministros al exigirle que obtengan su autoridad al ayudar a la congregación. Número 4, letra A, dice, un anciano o diácono gobernante puede ser despojado de su cargo si sus servicios no parecen ser edificantes para la congregación. Ambos puntos, si se siguen fielmente en la práctica legal y espiritual de la Iglesia, tenderán a eliminar a los burócratas entre los ancianos. Si ejercen presión sobre los ancianos para que sean dotados y para que ejerzan activamente sus dones a fin de conservar su posición de poder, el extremo positivo de esa presión, los ancianos tenderán a ser todos individuos con llamamientos fuertes e individualidades fuertes, que como se señaló anteriormente es un requisito previo fundamental para el funcionamiento exitoso del principio de pluralidad de ancianos. Por supuesto, en qué medida se presta atención a estas cláusulas en la práctica es una cuestión diferente. Segundo, el BCO del OPC distingue claramente entre una sesión y su congregación.
Esta distinción legal comienza con una declaración en el primer capítulo del BCO, que me pareció sorprendente dado los puntos de vista modernos del gobierno de la Iglesia en el presbiterianismo. Dice: la forma de gobierno presbiteriana busca cumplir con estos requisitos bíblicos para la gloria de Cristo, la edificación de la Iglesia y la ampliación de esa libertad espiritual en la que Cristo nos ha liberado. Sin embargo, aunque ese gobierno escritural es necesario para la perfección del orden eclesial, no es esencial que la existencia de la Iglesia sea visible. Esto significa, traduciendo en acción práctica, que el OPC reconocería a una congregación como parte de la Iglesia visible, incluso si esa congregación no tiene una sesión o no tiene ningún gobierno formal, siempre y cuando la siguiente condición sea anterior en la cláusula se obedece. Dice: entre las advertencias bíblicas aplicables a todas las circunstancias están aquellas que requieren que todo se haga decentemente, en orden y para edificación. Parece que, según el BCO, la opinión del OPC con respecto a las sesiones de la Iglesia es que la existencia de un gobierno eclesiástico particular se basa en que el gobierno de la Iglesia es solo un medio para alcanzar un objetivo más elevado. La existencia de una sesión no es un objetivo per se. Esto tendería teóricamente al menos a debilitar el poder de una sesión y por lo tanto obligaría a la sesión a trabajar para fortalecer su autoridad espiritual. También significará que una congregación tiene una posición separada de su sesión y de hecho, de acuerdo con el artículo 13.10 y también en el capítulo 2, letra D, número 1 del libro de disciplina, cuando una sesión deja de existir, la congregación sigue siendo un miembro de pleno derecho de la denominación. Leemos: si una sesión deja de existir o se vuelve tan pequeña como para evitar que funcione de manera efectiva, el presbiterio deberá prever la elección y ordenación de ancianos dentro de la congregación, o el presbiterio, con el consentimiento de la congregación, puede asignar ancianos o ministros gobernantes, o ambos, normalmente dentro del mismo presbiterio, para hacer una sesión de actuación o para aumentar temporalmente la sesión existente. En caso de que las reglas del OPC permitieran la excomunión de una sesión, esta regla evitaría que una congregación sea castigada por los pecados de su sesión. La presión oficial de la OPC sobre las sesiones de la Iglesia para mostrarse digna de su vocación y poder se ve reforzada por un capítulo especial en BCO, que reconoce la necesidad y la importancia de lo que podría llamarse ministerio para Iglesia. Los dos primeros puntos de ese capítulo, organizaciones de miembros de la Iglesia, vale la pena citar aquí en su totalidad. Leemos: todo cristiano tiene la libertad y la obligación de ejercer el oficio general del creyente, no solo individualmente, sino también en comunión con otros miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, los miembros de la Iglesia pueden asociarse para fines específicos en ejercicio de su vocación común. Tales organizaciones, sin embargo, bajo circunstancias ordinarias, no deben asumir las prerrogativas ni ejercer las funciones de los oficiales especiales de la Iglesia. Cuando una Iglesia falla en realizar su tarea divinamente dada, los miembros de la Iglesia deben buscar remedios a través de procedimientos bíblicos de gobierno y disciplina. En caso de que no se pueda obtener el remedio, o si la Iglesia no puede trabajar en una situación particular, los cristianos pueden organizar actividades que normalmente se llevaría a cabo bajo la judicatura apropiada de la Iglesia, hasta que se superen estas circunstancias inusuales. Esta cláusula distingue a la OPC como la denominación lo más cercana posible al principio de pluralidad de ancianos, en el hecho de que permite oficialmente la creación de tribunales alternativos paralelo al gobierno oficial de la Iglesia y la oportunidad
está abierta no solo a los ancianos disidentes, para todos los miembros de cualquier congregación en la OPC, siempre que los miembros de la iglesia estén realmente educados acerca de esta opción. Esto al menos crearía la base para una rendición de cuentas real en una sesión de la iglesia, para que coincida con su poder. Lamentablemente, junto con esos puntos tan buenos en el BCO, las definiciones específicas del poder de la sesión sobre el cuerpo local son similar a las de las otras denominaciones, y la falta de responsabilidad judicial para la sesión como un cuerpo es la misma. Y nuevamente, aunque el apoyo bíblico es reclamado por el gobierno por un colectivo, tal apoyo bíblico no se proporciona. Leemos. Capítulo 3, número 2. El gobierno por anciano es una ordenanza del Nuevo Testamento. Su ejercicio conjunto de jurisdicción en las asambleas presbiterianas se establece en el Nuevo Testamento. Es difícil ver dónde se expone exactamente este ejercicio conjunto. Como principio dominante en el Nuevo Testamento y el BCO no proporciona ninguna evidencia al respecto. El Nuevo Testamento da ejemplo de ejercicio conjunto y veto individual y no declara uno como dominante sobre el otro. El Concilio de Jerusalén en Hechos 15 muestra tanto la decisión individual como la acción conjunta por consentimiento unánime como método legítimo de gobierno. En el versículo 19, Santiago declara que es mi juicio sobre un tema que es fundamental de la controversia en todas las iglesias. Y en el versículo 22 se toma otra decisión basada en parecía buena para los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia. Como ya mencioné anteriormente en Gálatas 2, el veto individual de Pablo anuló el consentimiento casi unánime de toda la iglesia en Antioquía con respecto a la interacción con los creyentes gentiles. En general, tal lenguaje en el BCO, sin ninguna mención específica del veto individual, no contribuye al principio de pluralidad de ancianos. Por el contrario, establece el principio rival de la singularidad de la sesión, prohibiendo efectivamente que los disidentes individuales formen parte del gobierno de la Iglesia. Solo aquellos ancianos ejercen jurisdicción, que se ponen del lado de la mayoría. Los otros no tienen voz en eso, y su jurisdicción es tan buena como no tener jurisdicción en absoluto. Si un anciano disidente no es legalmente capaz de bloquear una decisión que él ve como pecaminoso o injusto, entonces no hay pluralidad en ningún sentido de la palabra. Además de esto, por supuesto, como en los dos casos anteriores, la sesión como un cuerpo está a salvo de las repercusiones. Si bien se le otorgó jurisdicción sobre la iglesia local como un cuerpo, la sesión no enfrenta responsabilidad como un cuerpo. El último capítulo del libro de la disciplina de la OPC trata de los casos donde hay una queja en contra de una sesión. La mayor parte del capítulo se refiere a los procedimientos legales y solo el último punto es judicial, que cubre el tema de lo que sucede cuando la sesión es realmente culpable. La solución es tal que protege una sesión, sin importar qué tan malvada haya sido sus acciones. Dice, si una judicatura es considerada delincuente o errónea por una judicatura superior, la judicatura superior determinará qué reparaciones deben hacerse. Libro de Disciplina, capítulo 9, número 7. Y este es el último punto en el libro de Disciplina. Entonces es solo una enmienda, lo que significa que las sanciones o censura están fuera de discusión. Una sesión que toma una decisión malvada, incluso si es encontrada culpable por un tribunal superior, está protegida de responsabilidad o responsabilidad real. Lo peor que pueden experimentar es que se les pida que hagan las paces. Por ejemplo, revertir la decisión malvada que han tomado, sin castigo, sin restitución, sin amenaza de excomunión como cuerpo por sus malas decisiones, solo enmienda. Lo que significa que los actos inmorales de ancianos individuales
que por parte del BCO no tienen autoridad real individualmente, pueden generar responsabilidad individual sobre ellos. Los actos inmorales por una sesión, como un cuerpo que tiene la autoridad real, son libres de responsabilidad y rendición de cuentas. Por todas las cosas buenas en el BCO de la OPC, la mentalidad de pandillas aún se ve fuertemente alentada por los propios documentos de la denominación. La lista puede continuar con las denominaciones presbiterianas más pequeñas donde se codifican los mismos principios de gobierno. En todos ellos una cosa es obvia: mientras que el servicio de labios se paga al principio de la pluralidad de ancianos, en realidad el principio es rechazado y reemplazado por la singularidad de lo colectivo. Y aunque la sesión se da colectivamente o conjuntamente, en toda la jurisdicción sobre la iglesia local no existe un nivel correspondiente de responsabilidad o responsabilidad por una sesión. Legalmente el anciano individual no tiene poder, pero está abierto a enjuiciamiento y censura. La sesión como un cuerpo tiene todo el poder, pero está protegida del enjuiciamiento y la censura. Contrariamente a las afirmaciones de muchos presbiterianos de hoy en día, incluso si el principio no se obedece, está codificado en los libros. La realidad no es, y el principio completamente opuesto está en esos libros. Las raíces históricas del problema. El problema no es nuevo ni reciente, por supuesto, y en lo que se refiere al aspecto legal, está enraizado en la teoría del gobierno de la Iglesia del presbiterianismo escocés del siglo XVII. Raramente se reconoce o incluso se comprende que entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVII, la visión del gobierno eclesiástico de los presbiterianos escoceses experimentó un cambio radical, tan radical que anteriores reformadores como John Knox, George Wishart, aparecieron en Escocia un siglo después de su muerte, y difícilmente podrían reconocer su propia doctrina de la Iglesia en los documentos de pacto de la Kirk escocesa del siglo XVII. En la primera fase, cuando el catolicismo romano aún dominaba políticamente en Escocia, los primeros teólogos escoceses tenían una visión más bien congregacional del gobierno de la Iglesia. En la lucha con la jerarquía eclesiástica católica romana por los púlpitos, los primeros reformadores escoceses se apoyaron en gran medida en el apoyo de los laicos. Casi todos estos primeros predicadores no fueron ordenados o fueron despojados de su ordenación por las autoridades de la Iglesia. Su llamamiento era a la gente y a los gobernantes seculares para hacerse cargo de los púlpitos y entregárselos a predicadores fieles frente a los corruptos y heréticos sacerdotes romanos. Knox, Wishart, Buchanan y muchos otros reformadores tempranos podrían tener acceso a los púlpitos solo a través de medios no eclesiásticos, y se aprovecharon de esos medios para oponerse a la jerarquía de la iglesia gobernante en su tiempo. La primera mitad del libro de John Hawes tienen múltiples ejemplos de tales predicaciones y enseñanzas no ordenadas y el gobierno en las iglesias en Escocia. No importa lo que afirmen hoy los historiadores presbiterianos, las raíces del presbiterianismo en Escocia eran congregacionales, no presbiterianas. Sin esta rebelión congregacional del pueblo y los gobernantes escoceses, al apoderarse de los púlpitos y dárselos a los reformadores, el presbiterianismo nunca habría tomado tierra allí. Su visión del gobierno de la Iglesia siguió su ejemplo. La supervisión y la responsabilidad del gobierno de las iglesias debía confiarse al pueblo y a sus gobernantes. Las primeras formas de pacto nacional escocés eran una mezcla de control congregacional y civil sobre la iglesia y los púlpitos. Ver, por ejemplo, los señores de la congregación y sus luchas a mediados del siglo XVI. En un siglo, la situación política en Escocia cambió.
y las opiniones del gobierno eclesiástico de los Covenanters también cambiaron dramáticamente a favor de un estrecho estamentalismo denominacional que aseguraría a los presbiterianos el mismo poder sobre la sociedad que anteriormente gozaba la Iglesia Católica Romana. El lugar de poder, por supuesto, estaría ahora en manos de colectivos de ministros de iglesia, sesiones y presbíterios, en lugar de obispo de poder monárquico. El ideólogo central de este alto eclesial presbiteriano fue Samuel Rutherford en sus dos libros, titulado Debido Derecho de los Presbiterianos de 1644 y El Derecho Divino del Gobierno de la Iglesia y la Excomunión en 1648. Ambos libros contienen 800 páginas cada uno y cubrían una serie de cuestiones individuales en las controversias sobre la naturaleza y la estructura del gobierno eclesiástico. Pero en términos de los principios de su enfoque del gobierno eclesiástico fueron una desviación radical de la práctica y las opiniones de los primeros reformadores escoceses. Y para el caso de la práctica de las opiniones de todas las otras iglesias, las denominaciones de las familias reformadas. El mismo uso del término derecho divino ya hablaba en contra de los puntos de vista hasta ahora establecidos que no importaba qué forma tomara el gobierno de la iglesia, tenía que ser responsable ante la congregación. En sus ideas, Rutherford llegó a liberar el liderazgo de la iglesia de casi todas las obligaciones institucionales formales, incluida la obligación de la disciplina de la iglesia. Él argumentó en contra de la noción de que una verdadera iglesia se caracteriza por la disciplina de la iglesia. Por otro lado, mientras se cancelaban muchas obligaciones, el poder de los ministros magistrales se expandió a donde podían exigirle al gobernante civil que usara su poder para imponer la unidad del credo a la población hasta los más mínimos detalles de la doctrina. Esta violación de la regla protestante práctica, en lo no esencial la libertad, que fue la base para la acción común y el apoyo entre las diferentes ramas del mundo reformado y protestante, empujó al presbiterianismo escocés a un rincón sectario radical en relación con el resto de las iglesias reformadas en Europa. Con la justicia provocó severas críticas de otros grupos reformados, y especialmente de muchos puritanos. John Milton mencionó específicamente a Samuel Rutherford como uno de los forzadores de la conciencia. En un poema que terminaba con "El nuevo presbítero es un sacerdote anciano". Para sus contemporáneos, los presbíteros escoceses de mediados del siglo XVII parecían demasiado ansiosos por apropiado para ellos el mismo poder ilimitado que los obispos romanistas habían disfrutado de un siglo antes. Un establecimiento cristiano de división de poderes y controles y equilibrios fue la visión reformada aceptada para la sociedad. Los escoceses querían un establecimiento denominacional de derecho divino para los líderes de una secta angosta, sin responsabilidad alguna para nadie fueron de sus presbíterios y sesiones. Así fue como se sentaron las bases para los problemas del presbiterianismo moderno. Sin embargo, a pesar de estas bases, el presbiterianismo no degeneró inmediatamente en tiranía y abuso eclesiástico. De hecho, durante los siguientes 250 años después de la publicación de los libros de Rutherford, parecía que la mayoría de los teólogos presbiterianos ignoraban las posiciones radicales de Rutherford. El presbiterianismo permaneció parcialmente congregacional, específicamente en América, donde los púlpitos eran más controlados por los laicos que por los presbíterios o sesiones. En los Estados Unidos, las iglesias presbiterianas adoptaron una forma de establecimiento mucho más suave e incluso que la rígida versión denominacional de Rutherford. Una razón para ello, por supuesto, podría ser su amor por la argumentación escolástica y la ley natural. Sus argumentos interminables eran difíciles de mantener incluso para los estudiantes de divinidad de su propio tiempo. Otro factor más poderoso para el acceso cultural del presbiterianismo temprano, a pesar de su visión defectuosa del gobierno de la Iglesia,
fueron los puntos de vista carismáticos de sus fundadores y primeros líderes. En la primera lucha de la Reforma en Escocia, los dones proféticos y las declaraciones y las experiencias milagrosas eran un lugar común entre los reformadores, como John Scott Wordis y John Harvis Vela. La segunda fase de la Reforma en Escocia nos disminuyó la alta visión de la operación del Espíritu Santo. La idea de que la profecía había cesado después de la edad apostólica no fue aceptada como válida, y durante las guerras civiles tanto Escocia como Inglaterra, presbiterianos y puritanos fueron testigos de un renacimiento de dones y experiencias proféticas. Tanto la Iglesia como las autoridades gubernamentales tomaron en serio estas profecías y gastaron considerable tiempo y energía para verificar su veracidad y validez. Algunos de ellos incluso fueron incorporados al gobierno oficial y anuncio de la Iglesia en ese momento. Como base en testimonios históricos, apenas hay otro periodo de la historia de la Iglesia en que gran parte de la Iglesia y la vida pública fue guiada por la revelación profética. Rutherford mismo reconoció específicamente la existencia y la validez de la revelación profética en la presente era post-apostólica y mencionó a Lutero y John Knox entre aquellos que tenían revelación profética. Su libro sobre el derecho divino del gobierno de la Iglesia requirió que los profetas solo profetizaran bajo los auspicios de la Iglesia. Su afirmación era que un don espiritual solo puede ejercerse como una oficina de la Iglesia, y por lo tanto no podría haber profetas no ordenados. Este argumento específico, por supuesto, fue falaz, porque si se lleva a su conclusión lógica, presupondría la ordenación de las mujeres profetisas para la enseñanza y los puestos de gobierno de la Iglesia. Véase en Hechos 21:9. Sin embargo, en combinación con la alta doctrina del Espíritu Santo y las prácticas carismáticas prevalecientes en ese momento, ejerció presión sobre las iglesias presbiterianas para buscar hombres dotados para el ministerio en lugar de sentarse como burócratas. La ordenación de la Iglesia en ese periodo del presbiterianismo, antes de la década de 1850, estuvo más motivada por el reconocimiento de los dones y el ministerio ya operacionales, que por cualquier necesidad institucional de una iglesia u organización. Es ese periodo el que nos dio los mejores nombres presbiterianos que cambiaron la historia de Occidente y la historia de las misiones también. Es en ese periodo que el presbiterianismo alcanzó el pináculo de su influencia cultural, inspirado la Revolución estadounidense y una búsqueda política más amplia de libertad política y económica, lanzando un movimiento misionero global cuyo impulso continúa incluso hoy en día. Un sorprendente número de prácticas comerciales y empresas y organizaciones de caridad hoy tienen sus raíces en el presbiterianismo de los siglos XVIII y XIX. Gran parte de lo que es bueno en el discurso político moderno tiene sus raíces ideológicas en los escritos teológicos presbiterianos de ese periodo. Hombres dotados y activos, considerados más bien alborotadores por la eclesiástica moderna. En ese momento se les animaba activamente a buscar la ordenación y asumir roles de liderazgo en la Iglesia. La doctrina falaz del gobierno de la Iglesia fue contrarrestada por la doctrina bíblica de la operación del Espíritu Santo, y los resultados fueron sobresalientes. Previsiblemente el declive comenzó cuando la doctrina del Espíritu Santo fue reemplazada por la nueva doctrina racionalista del cesacionismo a mediados del siglo XIX, incluso mientras Huey estaba escribiendo sus Escoceses dignos, la segunda mitad del siglo XVIII. El racionalismo de la Ilustración ya era dominante en los círculos intelectuales de Escocia. En la década de 1840 se había apoderado de la Iglesia también, tanto que la edición de 1846 del libro de Howitt fue purgada de todas las menciones de dones y milagros sobrenaturales entre los primeros reformadores escoceses. En una generación a fines del siglo XIX,
las iglesias presbiterianas de América y Escocia transfirieron su liderazgo de hombres con dones espirituales a hombres con perspicacia burocrática. En consecuencia, la influencia cultural del presbiterianismo disminuyó. Los años 30 fueron la última década en los desarrollos dentro del presbiterianismo estadounidense fueron noticia nacional. Machen pierde la lucha contra la burocracia racionalista liberal arriesgada en la Iglesia Presbiteriana del Norte y su organización de la nueva denominación de la OPC y el Seminario de Westminster en Filadelfia. En una década, el presbiterianismo estadounidense fue relegado a la periferia de la cultura estadounidense, donde permanece hasta el día de hoy. Las palabras de Rushdoony aplicaron con toda su fuerza. Citamos: en cualquier caso donde una fuerte doctrina del Espíritu Santo no es operativa y gobernante, una fuerte doctrina de la Iglesia lo reemplaza, de modo que los controles institucionales y el gobierno reemplacen al Espíritu. Y dado que los controles institucionales y el gobierno se basaban en una falsa ideología sobre el gobierno, el derecho divino de Rutherford finalmente los llevó a la decadencia, construyendo el principio de pluralidad de ancianos. Con base en estas tendencias históricas de los últimos 100 años, debería ser obvio que el presbiterianismo moderno está para todos los propósitos prácticos muerto. En algunas denominaciones como la PCUSA, el nombre puede permanecer, pero la esencia se pierde. En una serie de denominaciones más pequeñas, una forma supuestamente más conservadora puede continuar perdurando por algún tiempo sin ninguna esperanza de restaurar el poder y el impacto cultural del antiguo presbiterianismo. Y en algunos de ellos, el PCA, por ejemplo, el liberalismo teológico y sus prácticas han estado creciendo durante las últimas décadas. El resurgimiento calvinista de las últimas 2 décadas parece haber perdido fuerza, lo cual era de esperar, dado que era fuertemente pietista y esencialmente arminiano. Se enfocaba completamente en la salvación personal y no en el reino de Dios. Los seminarios que pasan por calvinistas y reformados, formando hombres para los púlpitos presbiterianos, son igual de pietistas y esencialmente arminianos, incluso calvinistas, limitando sus recursos a oscurecer temas teóricos en el lugar de construir una cosmovisión integral en sus estudiantes. Un graduado de seminario que puede hacer un análisis de alianza de los ídolos de la sociedad moderna y las prácticas paganas, y hacer un llamamiento práctico a sus oyentes para reformar la sociedad es casi imposible de encontrar. Los graduados de seminario están especializados en mantenerse en la periferia mediante pontificaciones desdentadas sobre cuestiones irrelevantes. En resumen, para tomar prestada una idea de la película Dejados atrás, si el presbiterianismo moderno es arrebatado de la sociedad estadounidense, casi nadie se daría cuenta. Obviamente, si ha de haber alguna reconstrucción o reactivación del presbiterianismo, tendrá que comenzar con un giro radical e integral en la teología y la práctica de las estructuras institucionales exigentes, o en un entorno institucional completamente nuevo que es una desviación radical del anterior. Tendrá que incluir el cambio y la restauración de la doctrina en todas las áreas donde se perdieron las doctrinas originales de la Reforma: la teología del pacto, el optimismo postmilenial, la ética teonómica, la validez de los dones del Espíritu y la revelación no canónica. Y tendrá que incluir una restauración del principio de la pluralidad de ancianos y la verdadera autoridad del gobierno de la Iglesia, verdadera pluralidad de ancianos y verdadera autoridad espiritual, a diferencia de las prácticas actuales de singularidad de la mayoría y el poder burocrático. Primero, por supuesto, la visión magistral de Rutherford del gobierno de la Iglesia debe descartarse a favor de una visión ministerial restaurada del gobierno de la Iglesia. La visión magisterial bajo el romanismo y su paradigma aristotélico de la ley natural. Y el romanismo lo escogió del paganismo, por lo que es esencialmente pagano y no bíblico.
Esta diferencia entre los puntos de vista pagano y cristiano del gobierno está claramente explicada por Cristo en Lucas 22 del 25 al 27. Entre los paganos, los gobernantes lo dominan y se llaman benefactores. Cristianos donde los grandes son los que sirven, y aquellos que sirven deben estar sujetos a un mayor escrutinio y responsabilidad que aquellos que a quienes sirven. Así no puede haber un derecho divino para el gobierno de la Iglesia, así como no hay un derecho divino para el gobierno civil, que se supone que es solo ministerial. Romanos 13, 4 y 6. Esto significa que las sesiones deben estar bajo supervisión y acercarse responsablemente a sus decisiones como sesiones. Debe incluirse una disposición legal en la orden de los libros de la Iglesia de cualquier denominación presbiteriana futura que si una sesión comete injusticia con sus juicios oficiales, la sesión como un cuerpo, o al menos aquellos que han votado por la injusticia, debe ser sujeto a disciplina, incluida la excomunión, con la opción de que los antiguos ancianos arrepentidos individuales sean recibidos nuevamente en la Iglesia con arrepentimiento genuino. No simplemente enmienda la decisión, no simplemente una derogación de la decisión, sino una aplicación de la fuerza completa del principio en Deuteronomio 19, 18 al 19, a todas judicaturas eclesiásticas. Los ancianos que han votado por la injusticia deben pagarla de una forma u otra. Segundo, los ancianos individuales deben tener una oportunidad real para gobernar. El gobierno de la Iglesia en la Biblia es por los ancianos, no por los colectivos de ancianos. Esto significa que ningún grupo de ancianos puede tener más poder legal en la Iglesia que un anciano individual. Y un anciano individual debe tener el poder de anular o vetar una decisión de la mayoría que considere perjudicial para la salud de la Iglesia y del cristiano. Libertad en sus miembros. Y cuando un anciano individual anula tal decisión, debe ser protegido contra la venganza por los otros ancianos, lo cual debe suceder al darle a la congregación el derecho de bloquear acciones legales contra ancianos individuales que han actuado en su defensa. En todos los niveles, el poder debe corresponderse con la responsabilidad y la responsabilidad. El principio de Lucas 12:48 debe establecerse como el principio fundamental para el gobierno de la Iglesia. Tercero, la misma filosofía de la ordenación debe ser anulada. Las razones burocráticas para la ordenación, como las necesidades percibidas de la Iglesia o denominación local o un diploma de seminario, deben descartarse. La ordenación debe estar centrada en Dios, no centrada en el hombre, y debe ser un reconocimiento de la autoridad de Dios, los dones espirituales en los individuos, no una ceremonia oculta de otorgamiento humanista de poder institucional sobre los hombres a quienes Dios no otorgó la autoridad espiritual. Si el presbiterianismo no solo debe sobrevivir, sino también restaurar el dominio de la cosmovisión reformada en la cultura. Los futuros presbiterianos deben ser completamente independientes de sus ministerios individuales, de su poder institucional en la Iglesia. Se les debe otorgar ese poder solo después de que hayan demostrado tener verdadera autoridad espiritual y ministerio en la Iglesia, reconocido por muchas personas que han sido ministradas por ello. Solo esos hombres independientes de autoridad espiritual pueden ser los Pablos, que desafiarán la moderna alianza de celebridades intocables y burócratas sin rostro que actualmente mienten a la Iglesia en los Estados Unidos, en un punto muerto cultural. Y cuarto, el poder de las sesiones debe disminuirse, no aumentarse. Las iglesias deben dejar de ser un bautizado equivalente a los tiempos paganos, administrar ejercicios ceremoniales y dispensar experiencias religiosas el domingo por la mañana. Solo una porción muy pequeña del Nuevo Testamento está dedicada a descripciones detalladas de lo que se debe hacer durante el servicio de la iglesia. Y esa muy pequeña porción en 1 Corintios 14 es ignorada en gran parte incluso por aquellos que se golpean en el cofre de ser fieles al principio regulador de adoración. La iglesia necesita ser una comunidad de pacto cuya vida real sea la mañana del domingo la porción más pequeña y el foco.
Aplicar el Evangelio a cada área de la vida por miembros individuales de la Iglesia y su familia debe ser el enfoque real, y los ancianos de la Iglesia deben ser enterados nuevamente para convertirse en jueces, en las puertas de la comunidad del pacto. Esto también significa que los ministerios para Iglesia deben ser alentados, tanto para permitir que los hombres de dones superiores y por lo tanto posiblemente futuros ancianos apliquen sus dones en el nombre de Cristo a las diferentes áreas de la vida, pensamiento y acción, y solo tan importante como ofrecer una alternativa legítima e incluso una competencia a los gobiernos de la Iglesia que se han vuelto perezosos, inactivos o francamente injustos y tiránicos. Conclusión. Desde el factor cultural dominante y fuente de estándares morales e institucionales e inspiración para la economía y la política, hasta una secta discreta en los márgenes de la sociedad moderna, el presbiterianismo en los Estados Unidos ha sido el mejor ejemplo moderno de la parábola de la sal de Jesús, que ha perdido su sabor. Cualquier predicador o maestro presbiteriano que ignore este declive o piense que no tiene importancia pactada para mostrar la necesidad de corrección y reconstrucción es culpable de engaño deliberado. Cualquier anciano presbiteriano que eche la culpa a la sociedad, el secularismo, los incrédulos, etc., y no a los ancianos, las sesiones y los presbiterios de la denominación presbiteriana en los Estados Unidos, es igualmente culpable. La podredumbre del presbiterianismo moderno es ante todo en los seminarios, los púlpitos y las reuniones de las sesiones. Muchos factores han llevado a este declive. Se perdió la teología del pacto, se perdió el postmilenialismo, se perdió la onomástica, se perdió la doctrina del Espíritu Santo y el principio de la pluralidad de los ancianos, que una vez fue inspiración para la estructura política de nuestra república, se perdió en el propio presbiterianismo donde se originó por primera vez. Es allí donde primero debe restaurarse antes de que lo que restauremos en la sociedad. Si esto sucederá al reformar las iglesias y dominaciones existentes o al demoler las viejas estructuras y construir otras nuevas, se verá en las próximas generaciones. Por Boyidar Marinov. La familia centrada en Dios es lo que fortalece la nación. La familia centrada en Dios es lo que fortalece la nación. Así distorsionada, solo tienen maldición.